Bienvenidos. Bienvenidos a este video tutorial sobre las fórmulas en Excel. ¿Qué son las fórmulas? Las fórmulas en Excel son expresiones que se pueden calcular en sus celdas de acuerdo a los requerimientos del usuario. Estas expresiones son principalmente de carácter matemático, comparativo y texto, las cuales tienen asociados un grupo de operadores para llevar a cabo la ejecución o resolución de la expresión. Veremos en este video cada una de estas expresiones y cómo se deben ejecutar en Excel. Tenemos en primer lugar las expresiones de tipo matemático. Las expresiones de tipo matemático constan de dos partes: el primer miembro y el segundo miembro. El segundo miembro se encuentra inmediatamente después del signo igual. De esta manera lo podremos diferenciar. Las expresiones constan de los siguientes elementos. En primer lugar tenemos los operadores. Los operadores son esas operaciones básicas que todos conocemos de aritmética, como suma, el operador resta, el operador de potenciación, el operador de multiplicación y el operador de división. Las expresiones de tipo matemático las podemos dividir en dos categorías principales. La primera, la expresión de tipo aritmético. La expresión de tipo aritmético se distingue porque el primer miembro, todos los parámetros o argumentos son números fijos o constantes. Vemos aquí en este primer ejemplo entonces que todos son números conocidos. Tenemos 10 que multiplica 20 más 400 menos 10 al cuadrado. Y el segundo miembro es el resultado de ejecutar esta operación del primer miembro, que arroja 500, que será un resultado fijo también. Si introducimos una variable a nuestro primer miembro, se convertirá entonces en una expresión de tipo algebraico, como el segundo ejemplo, que tenemos 10 que multiplica a la variable x menos 50 dividido 2, y nuestro resultado variará de acuerdo a la variación de x. Por ejemplo, si x le damos un valor de 5, tendremos 10 que multiplica 5 menos 50 dividido 2, para lo cual obtendremos un resultado de 25. Pero nuestra variable x podría ser 6, para lo cual tendríamos 10 por 6 menos 50 dividido 2 y obtendremos un valor de 35. Entonces, ¿cómo son los operadores o lo equivalente de los operadores en Excel? Esos operadores los podemos ver en esta presentación. Para el signo más, el mismo signo más; para el signo menos, el mismo signo menos; para la multiplicación utilizaremos el asterisco; para la división, la barra oblicua; el porcentaje, utilizaremos el mismo símbolo porcentaje; y para la potenciación utilizaremos este símbolo de acento circunflejo. Entonces, ¿cómo le decimos a Excel que vamos a escribir una fórmula en una de sus celdas? Hay dos formas de decirle esto. Una es escribir el signo igual o el signo más. Al principio o lo primero que escribimos es igual o el signo suma, para indicarle a Excel que vamos a escribir una fórmula. Veamos un ejemplo en Excel. Entonces vamos a escribir en la celda C6, nuestro primer ejemplo. Entonces necesitamos el signo igual para indicar que vamos a escribir una fórmula. Necesitamos el número 10, el operador de multiplicación que es el asterisco, el número 20, nuestro operador de suma, 400 menos 10 al cuadrado. Recordemos que para indicar que es una operación de potenciación utilizamos el acento circunflejo. Y el número 2. Pulsamos Enter y vemos cómo es ahora en la celda C6, donde editamos nuestra fórmula, el resultado del que aparece. Y el primer miembro aparecerá en la barra de fórmulas. En la celda C14 escribiremos nuestro segundo ejemplo de una expresión de tipo algebraico. Recordemos el signo igual para indicarle a Excel que vamos a escribir una fórmula a continuación. El número 10, que es un número fijo, por la variable x. La variable x
puede hacer referencia a cualquiera de las celdas, por ejemplo la celda A6. Entonces damos clic encima de la celda A6, vemos cómo es ahora la referencia A6 la que aparecerá en la fórmula. Menos 50 dividido 2, pulsamos enter y vemos cómo aparece el resultado 25, porque nuestro valor de la variable x, que es representada por la celda A6, tiene un valor de 5. Entonces aquí sería como ejecutar la operación 10 por 5 menos 50 dividido 2 para el resultado 25. Si cambiamos el valor de nuestra celda A6, que representa nuestra variable x, por ejemplo el número 6, pulsamos enter, vemos cómo cambia inmediatamente el resultado, porque ahora nuestra fórmula quedaría 10 por 6 menos 50 dividido 2, obteniendo este resultado de 35. Recordemos que cuando nos situamos en la celda, en la barra de fórmulas, vemos el primer miembro y el contenido de la celda será el segundo miembro o resultado. Es así entonces como escribimos expresiones de tipo matemático en Excel. Las expresiones de comparación. Las expresiones de comparación me compararán, valga la redundancia, dos números o dos resultados. Como vemos aquí en el primer ejemplo, decimos 500 es menor o igual que 700 y entonces nos arrojará como resultado la palabra verdadero, porque efectivamente eso se cumple. Si no se cumpliera, arrojaría la palabra falso. En las operaciones de comparación también podemos agregar variables que pueden tomar, como su nombre lo indica, cualquier valor, un valor variable. En las expresiones de comparación podemos poner variables en el lado izquierdo, en el primer miembro, y en el lado derecho de la expresión, en el segundo miembro. Entonces, ¿cuáles son los operadores de comparación que nos brinda Excel? Esta presentación los muestra. Vemos que para igual es el mismo signo igual, para mayor el mismo signo mayor, para menor el mismo signo menor. Para poner mayor igual que, ponemos el signo mayor, luego el signo igual. Para el menor igual que, el signo menor, luego el signo igual. Para distinto, digitamos primero el signo menor y luego el signo mayor. Veamos entonces esos ejemplos en Excel. Entonces en la celda B6 le vamos a decir a Excel que vamos a escribir una fórmula. Este primer ejemplo, decimos 500 menor o igual que 700. Pulsamos enter, vemos cómo es la palabra verdadero la que aparece como resultado, y el primer y segundo miembro lo vemos en la barra de fórmulas. Recordemos también que podemos poner variables cuando utilizamos operadores de comparación. Entonces ponemos igual 10 por, y para la variable podemos hacer una referencia a cualquier celda, por ejemplo la celda A6, y aparece inmediatamente donde estamos digitando nuestra fórmula, menos 50 mayor o igual que 100, y pulsamos enter y vemos cómo es verdadero lo que arroja. Como es una variable, como tenemos una variable en esta fórmula, podemos cambiarla en nuestra referencia a la variable, poner por ejemplo el número 2, pulsamos enter y vemos cómo cambia inmediatamente nuestro valor a falso, porque al ejecutar 10 por 2 menos 50 nos da un número negativo que evidentemente no puede ser mayor que 100. Un ejemplo con el operador de diferencia, de distinto. Si decimos es 5 distinto, recordemos que el distinto es el signo menor y luego el signo mayor,
5 distinto de 6, pulsamos Enter y nos arroja como resultado verdadero, porque efectivamente esos dos números son completamente distintos. Y finalmente las expresiones de texto. Las expresiones de texto nos van a combinar o a unir palabras o texto de ciertas celdas. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Excel, este símbolo, que acá se me ha corrido un poco la flechita, es el operador de texto, free, operador de texto, block, y el resultado será la unión de esas dos palabras, el Excel free block. Si queremos que quede espacio entre cada palabra, podemos proceder de la siguiente forma. La palabra Excel, luego el operador de texto, el operador de concatenación, abrimos comillas, dejamos un espacio, cerramos comillas, operador de concatenación, free, procedemos de la misma forma para dejar un espacio en blanco, block, y el resultado será entonces Excel free block con un espacio en blanco después de cada palabra. Este operador de concatenación es el i comercial, como lo veíamos en el ejemplo, este símbolo, que es el mismo que utilizaremos en Excel. Vamos al ejemplo, en la expresión de texto. Entonces tenemos, igual, podemos digitar la palabra Excel, nuestro operador de concatenación, la i comercial, y la palabra free, y pulsamos Enter. Ups, ¿qué ha ocurrido? Ok, cuando escribamos palabras dentro de una fórmula, la tenemos que poner entre comillas para que se identifique como una palabra en la fórmula, ya que si lo dejamos en las comillas creerá que estamos haciendo referencia a una celda que se llama de esa forma, y como no existe nos producirá un error de nombre. Los tipos de errores se ven en el tutorial de errores en Excel. Damos Enter y vemos como ahora sí es la Excel free lo que aparece. Hagamos este ejemplo para mostrar el espacio. Igual recordemos las comillas porque vamos a escribir un texto. Excel, operador de concatenación, abrimos espacio, cerramos comillas, concatenación, palabra free y Enter. Perdón, acá se me olvidaron nuevamente las comillas. Aquí. Y damos Enter y vemos cómo es la palabra Excel free la que aparece en la celda con un espacio blanco. Es así entonces como trabajamos con las expresiones de texto y el operador de concatenación de las expresiones de texto. Vimos en este video las expresiones de tipo aritmético, las expresiones de tipo matemático, cómo escribirlas y cómo decirle a Excel que nos estamos refiriendo a una fórmula, las expresiones de comparación, cuáles son sus símbolos y la expresión de texto. Gracias por ver este video.